Proceso de análisis de variables cuantitativos y cualitativos. Para empezar, se hace una diferenciación entre la investigación cualitativa y cuantitativa. En lo cualitativo se hace referencia a calidad, está relacionado con los atributos de las muestras, no es medible, posee un enfoque subjetivo orientado a los procesos. Tiene técnicas de recolección de datos, entrevistas, estudios de caso, procesos de observación. Cuantitativo se hace referencia a cantidad, los resultados no están sujetos a interpretación, es cuantificable, posee un enfoque objetivo enfocado a los resultados, y las técnicas de recolección de datos son muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios. Naturaleza de las variables según su relación con otras variables. En ellas se encuentran la causa, la variable interviniente y el efecto. Variables de causa se encuentran las variables independientes, moderadas y extrañas. Las independientes son una variable que se cambia o controla en un experimento científico para probar los efectos de la variable dependiente. Las moderadas se encargan de cambiar el efecto o la relación que existe entre la variable dependiente y la variable independiente. Y las extrañas son el tipo de variables que no se consideran durante una investigación, pero de alguna forma afectan el resultado. Las variables intervinientes son aquellas que teóricamente afectan a la variable dependiente, pero no pueden medirse o manipularse. Normalmente son variables que se deducen de los efectos de las variables independiente y moderador sobre la variable dependiente. Este tipo de variable tienen un carácter a veces poco concreto. Y de ahí la dificultad para poder medirse e identificar por parte del investigador. En las variables de efecto se encuentran las variables dependientes. Son las que se prueba o se mide en un experimento científico. Puede modificarse a medida que el experimentador cambie la variable independiente. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las discretas son variables que no permiten el uso de valores intermedios o decimales, es decir, utilizando solo números enteros. Y las continuas, en este tipo de variables pueden encontrarse valores intermedios, permitiendo el uso de números decimales. Las variables según su escala. Hay variables de intervalo y de razón. Las de intervalo son escalas numéricas en las que conocemos tanto el orden como las diferencias exactas entre los valores, y las de razón informan el orden y el valor exacto entre unidades, cuentan con un cero absoluto, lo que permite un amplio rango de estadísticas descriptivas e inferenciales para ser aplicado. Todas las técnicas estadísticas existentes se escogen las necesarias para nuestra investigación. Las técnicas se dividen según su escala de medición, de intervalo o razón. En el intervalo se encuentra la media aritmética, media, moda, varianza, desviación estándar, correlación de Pearson, correlación múltiple. En la razón o proporción se encuentra la media aritmética, media, moda, varianza, desviación estándar, correlación de Pearson, correlación múltiple, media geométrica, coeficientes de variación y otras. Las pruebas estadísticas se dividen en no paramétricas y paramétricas. Las paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tienen algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilita su comprensión. Las pruebas paramétricas, en cambio, se basan en las leyes de distribución normal para analizar los elementos de una muestra. Generalmente, solo se aplican a variables numéricas y para su análisis deben mantener una población grande, ya que permite que el cálculo sea más exacto. La investigación cualitativa se maneja por categorías.
Los tipos de categorías son deductivas e inductivas. Las deductivas son categorías tentativas que principalmente se enmarcan en algunos aspectos como el marco conceptual y las preguntas objetivos planteados en la investigación. Y las inductivas son categorías que surgen totalmente de los datos basados en el examen de patrones y recurrencias. Ahora pasamos a lo cualitativo. Dentro de su escala de medición se encuentran las categorías nominales y ordinales. En las categorías nominales no importa el orden en que se coloquen las categorías, no se pueden hacer diferenciaciones entre ellas ya que no tienen una clasificación. En las ordinales presenta modalidades no numéricas en donde hay un orden por una escala establecida. No se puede medir la distancia entre ellas, pero sí se diferencia. Técnicas estadísticas cualitativas se escogen según la necesidad de la investigación. Se dividen según la escala de medición. En el nominal se encuentran la moda, el cálculo de frecuencias. También se pueden usar medidas no paramétricas como el chi cuadrado y la expresión binominal. En cuanto a medidas de asociación, se pueden usar el coeficiente de contingencia. En el ordinal se encuentra la mediana para describir las tendencias centrales, los coeficientes de Spearman, de Kendall y Gamma para correlaciones y pruebas no paramétricas como Wilcoxon, Kolmor, Simrow, entre otras, para pruebas de hipótesis.